afectarnos a nosotros con nuestros hijos. Nosotros ya llegamos a sentir el dolor ajeno cuando pasa algo, a ponernos en los zapatos de los demás. Yo al principio era de pronto muy observadora y ya llega el momento que el activismo viene de la mano del corazón porque tú lo has vivido, tú has sacado a tu familia adelante, tú estás enfrentando a la sociedad, entonces no puedes ser indiferente ante otras familias que no lo hacen. Yo les digo que yo voy caminando por el parque, ayer iba caminando por aquí, y yo oigo a una mamá haciendo comentarios, y a mí me dan ganas de, o sea, yo tengo que controlarme para decirle, oye, ¿qué estás diciendo? Tú eres responsable de esto que está pasando, de esto que le pasó al joven en Sincelejo, tú eres responsable por no detener los comentarios. Entonces todos somos responsables ya. Yo creo que esto a uno en la vida le trae estas experiencias para poder ayudar a los que no ven más allá. Entonces, desde la familia es donde debemos nosotros comenzar ese activismo. Hay unos no son tan afortunados, pero siempre hay un aliado, siempre hay una abuela, una tía, un hermano amoroso que nosotros debemos apoyarnos en ellos. Entonces, a los padres, si hay algún padre acá, pues abrirnos el corazón, dejar nuestros prejuicios y seguir de la mano ayudando a toda la comunidad. Yo siempre decía, mi activismo es el corazón, pero en este momento tengo dolor de humanidad de todo lo que está pasando y no me puedo quedar con las manos atadas. Siento que tenemos que seguir el camino no solo en familia, sociedad, academia, trabajo, colegios, hogares, vecinos, todos estos espacios debemos ayudar para hacerlos un poco más friendly. Muchas gracias. Sí, y es importante, como lo mencionas tú, desde las familias, ver cómo lo estamos abordando, porque es un espacio que nos pintan o que nos dicen que, ok, este es tu espacio seguro, pero realmente lo está haciendo, pues claramente las familias deben ser uno de esos primeros espacios que de manera segura uno puede ser quien realmente es. Queremos avanzar un poco y también entrar un poco del tema profesional y un poco académico. Queríamos conocer también la opinión de Erika con respecto a este tema. ¿De qué manera, pues, crees tú que ha sido el mayor reto para realizar algo de activismo? Yo creo que al fondo de todo, de los grandes retos que cualquier persona que quiere contribuir un poco con digamos, no con la transformación social, porque eso sería algo muy ambicioso, pero contribuir con un granito de arena para generar discusiones que muevan las bases de la gente y de pronto ideologías inculcadas, es el miedo. Es básicamente el miedo. Y si de pronto tú los ves en las grandes instituciones que nos rigen como sociedad, o sea, si lo ves en el gobierno o quienes tienen el mando, si lo ves en la autoridad, si lo ves en la familia, si lo ves en la religión, si lo ves en las instituciones educativas, si lo ves en la iglesia, las barreras, yo creo que es el común denominador. La barrera más fuerte de vencer es el miedo, porque una vez las personas pierden el miedo y se abren a conocer, entonces se dan cuenta como que todo esto que yo he creído y todo el daño que he hecho y todo el daño que en realidad no tenía razón de ser. Entonces yo creo que a nivel macro, si lo pensamos como en algo que aplica, que está en el trasfondo de todo, es básicamente pelear contra ese miedo que las personas tienen a lo diferente, contra ese miedo que si yo doy cátedra de algo en el colegio, entonces todos los estudiantes van a ser homosexuales, lesbianas y demás, que si yo entonces llevo la palabra a mi comunidad religiosa, entonces ya mis feligreses van a ser, es ese miedo a lo diferente y a no explorarlo, el cerrarse a no explorarlo. Entonces, yo generalmente cuando me acerco a la gente, porque soy de mucha interacción humana, con mis estudiantes, con colegas, con familia, con mi círculo inmediato, yo trato básicamente de bajar esos miedos en la medida en que me es posible, porque una vez te conocen como persona, saben que eres un ser humano más, que compartimos exactamente las mismas debilidades y las mismas fortalezas, y cuando ese miedo no está, grandes transformaciones humanas realmente ocurren. Sí, evidentemente ese miedo puede ser la barrera más difícil de romper, quizás no solamente con respecto al miedo que tiene la sociedad con lo diferente, sino
también uno mismo, pues, porque eso se nos suele inculcar, dada esta realidad que nosotros vivimos, de que aquello que es diferente es malo, y ese miedo es la primera barrera que nosotros mismos debemos vencer para poder realizar activismo. Y de hecho, También, y de ¿sí? hecho no puede pasar, solo quería aclarar, de hecho no puede pasar con tu mundo externo si en tu mundo interior primero no se ha dado. Entonces una cosa lleva a la otra. Totalmente de acuerdo. También quisiéramos conocer un poco de esta perspectiva con respecto a Alex. Y bueno, no sé, en este caso quisiéramos también conocer si de pronto en tu comunidad virtual pues también has recibido algún tipo de comentarios negativos o de parte de los haters o de qué manera sientes tú que también has tenido ese reto para generarlo pues de manera virtual, o si también deseas hablar un poco de la manera en que lo hacías, por ejemplo, estando en Spectrum. Sí, claro, claro. Yo diría que allá en las redes la gente es viciosa, es maliciosa, malvada y hay comentarios negativos que pueden ser realmente homofóbicos. Pasan muy a menudo. En especial cuando la gente cree que tú no vas a leer ese comentario. La gente cree que tú, o sea, no revisas los comentarios y nunca vas a leer ese comentario y se sienten en el derecho de poder declararse usando o sea, nombres muy desagradables y tal cosa. Pero realmente yo hasta ahora realmente no he hecho mucho caso a eso, porque mira que en esos comentarios, gracias a algo, pues gracias al trabajo y el activismo, no son recibidos de una forma positiva por la gran mayoría de las personas que uno se encuentra en las redes, incluso en la zona Caribe de Colombia. Por lo general, la gente no va a aceptar o apoyar tales comentarios, que por lo tanto, que hace que es un espacio más libre, hay una comunidad muy grande de personas LGBT en las redes que lo hace más fácil poder eh, hablar de esos temas en mis vídeos y tener mucho alcance. Entonces, al otro lado, acá en Estados Unidos, em, en mi estado, a pesar de que sea un estado muy rural, un estado muy agrícola, fue uno de los primeros 3 estados en el país en legalizar el matrimonio igualitario. Así que ya llevamos mucho tiempo con leyes protegiendo la comunidad. A la vez, trabajando con organizaciones de otros estados en mesas de trabajo, por ejemplo, que hubo una reunión cada año con todas las organizaciones estudiantiles de la región Midwest de Estados Unidos, me di cuenta que aún la gente tiene miedo de hacer ese mismo activismo en las zonas más apartadas, en las zonas que menos reciben atención de la comunidad LGBT. Entonces, eso es un gran reto, que el activismo se enfoca en las grandes zonas urbanas, en las zonas donde ya llevan décadas en esa conversación y no van a alcanzar estados como North Dakota, que es un estado muy apartado en los llanos, donde esas conversaciones durante mucho tiempo no han abordado. Entonces, hoy ese reto acá en mi país es llevar esas conversaciones a espacios donde realmente la gente no quiere llegar con esas ideas porque tienen miedo de que no vayan a recibir esas ideas de activismo. Pero esa es la cosa, porque el centro urbano por lo general ya ha avanzado y ahora toca traer ese activismo a otros lados apartados y con menos atención de la comunidad LGBT. Claro, esa es una constante que quizás no solamente se limita de pronto a Estados Unidos, sino que la vemos nosotros acá. Incluso tú podrás ver de pronto cuál es la diferencia que puede haber entre pues, los distritos o las capitales de cada departamento y los Sí. municipios que lo rodean. Lo vimos también en el caso en Sucre con el caso de Luis, pues es triste ver que realmente a estas zonas más apartadas del país, o quizás ni siquiera están tan apartadas, sino que pues no tienen tanto foco, pues sigue sucediendo estos casos y es muy triste ver que no se hace realmente como
un seguimiento o como una inmersión hacia esas partes. Sí, sí, de acuerdo. De hecho, yo cuando pedí mi asignación en Colombia, yo estaba pensando en eso un poco, en que si será mejor pedir que me manden a una zona urbana, ICETEX con ICETEX, o a una zona, un pueblo más pequeño. Y en fin, yo había pedido Valledupar, Montería o Barranquilla. Y realmente yo estaba esperando que me mandaran a Valledupar, porque yo sabía que nadie iba a pedir trabajar en Valledupar, que todo el mundo había pedido Medellín, Bogotá o Cali. Entonces, al final, por alguna razón, yo creo que tiene que ver con que ICETEX nos pregunta que si eres parte de la comunidad LGBT. Y yo creo que hacen esa pregunta para los que trabajan en el marco de educación porque tienen miedo de mandar a un asistente de lenguas extranjero a una zona apartada y después que las cosas no le van muy bien. Pero igual un personal choice, digamos, es una cosa que cada persona que quiere hacer un poco de activismo tiene que pensar en su seguridad claramente y hacer esa decisión. Evidentemente sí, es importante pues tener ese aspecto en cuenta, pero claramente es necesario también más trabajo hacia esas zonas. Quisiéramos finiquitar pues en esta parte con Alfredo, pues que nos contara un poco también cuáles fueron esos retos de pronto que tuvo al momento de iniciarse en el grupo, porque bueno, en lo personal pues yo llevo 2 años, el grupo ya lleva como 7, pues yo quizás no conozco tanto de la historia de los antecedentes que había en el grupo, entonces me gustaría conocer un poco con respecto a ese tema, pues qué retos habían dentro de la universidad, incluso él, pues, en el desempeño de su carrera o en algún punto ha percibido que hay la realización del activismo. Bueno, sabes, yo siempre dentro de la universidad había tenido como la idea de iniciar el grupo. Hay otro grupo dentro de la universidad que se llama CEO, que también se creó pues con otro grupo de personas, pero este es de administración. Y yo estaba a punto de salir de la universidad en el último semestre y pues estaba como en deuda con en esa parte mía que quería hacer algo por el tema de los derechos pues, de las personas LGBT. Entonces, creé este Twitter y a raíz de este Twitter hubo un altercado con con la cuenta oficial de de la universidad. En la cuenta oficial se contactaron con nosotros porque había una cuenta de un activista colombiano, Ricardo Montenegro, que había estado bloqueada. Él tiene un blog donde aparece una cantidad de información sobre activismo LGBT y pues en esa época pues era todavía mucho pues más el referente. Ahora pues ha ido bajando un poco, pero él era pues uno de los referentes más grandes que había en ese momento en tema de, de blogs pues de conexión personal pues con el tema LGBT, cuando digamos algunos niños no tenían como algún referente. Y entonces esta página estaba bloqueada. Entonces yo comencé a tuitear y Ricardo, yo no lo conocía, también se puso a tuitear. La página de la universidad se dio cuenta que estaba pasando algo y eso comenzó a tener como comidilla dentro de la universidad y a sonar y les tocó pues aceptar y abrir la cuenta. Entonces pues al inicio no fue como tan perfecto como pareciera, pero de todas maneras lo importante es que las personas que están detrás administrativamente de la universidad reconocen, digamos, los errores y asumen pues que hay ciertas cosas que tenían que poder tener acceso. Aclaro que en ese momento el Wi-Fi estaba cerrado, no era una cuenta abierta, tenías que ir a TIX y en TIX te habilitaban la cuenta para que pudieras navegar por ciertos sitios. Entonces, bueno, eso se puede hacer y ahí inició. Ese fue uno de los primeros problemas. Y ya ahí en adelante, en ese momento, yo no recuerdo el nombre de la directora de Bienestar Universitario. Ella hizo un comentario en una reunión, Gina Pesano hizo un comentario que la universidad necesitaba un grupo y eso estaba, digamos, en ese proceso de formación. Entonces, después de ese comentario de ella y pues con el grupo de personas que estábamos interesados en crear
Uninorte Diverso la cuestión fue avanzando pues rápidamente. Entonces, digamos que ya de allí en adelante no hubo ningún otro inconveniente y más bien se volvió como referente a nivel de activismo Uninorte Diverso frente a organizaciones LGBT a nivel de país, tanto que Caribe Afirmativo, que estuvo en los procesos de negociación de La Habana para el tema de género, invitó varias veces a miembros de Uninorte Diverso para que hicieran parte en una comisión con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ya después de eso se fueron dando, pues, y se fueron dando tranquilamente las cosas, pero en un inicio, pues, ese fue como, uno es pequeño y uno tiene 18, 16, 15 años, algunas personas entramos muy jóvenes a la universidad y de todas maneras un bloqueo de estos afecta mucho la formación de cada individuo. Entonces yo creo que eso fue un logro importante y que abrió la puerta a algo que estamos viendo hoy que sigue funcionando y que ojalá siga así. Sí, es bueno lo que dices de que, pues, de alguna u otra manera nos hemos convertido en un referente a nivel, pues, local y regional, porque como había comentado al inicio, no hay otros grupos como de este tipo, pues, a nivel universitario que trabajen por la inclusión, pues, que todavía continúen activos, porque, por ejemplo, tenemos el caso de Uniatlántico Diverso, que, pues, no ha surgido tanto también por la falta de apoyo que pueda tener desde el seno del alma mater, pero ya esa es otra cuestión que tenemos que ir trabajando nosotros también, porque realmente siento que como grupo tenemos el compromiso de ayudar también a que estos espacios se sigan replicando en cada uno de las instituciones educativas que hay, pues, a nivel superior en nuestra ciudad, por lo menos. Ahí te complemento, que apenas tomar un minuto más. Dale, tranquilo. Había una red que se llama Red Caribe Diverso, que inició con unas actividades con Comunidad Atlántico Diverso. Pues la red funcionó un poco, pero se quedó allí. Tengo entendido que hay miembros de Uninorte Diverso que están como interesados de que esto otra vez surja y pues como impulsar gente de otras universidades complementando lo que dice Alex, quizás es la misma realidad en Estados Unidos que en Colombia. En las partes, en las zonas urbanas grandes, hay muy buen control, digamos, del tema. Y con urbes medianas grandes, Bogotá, Barranquilla, no sé si tanto Cali, pero a nivel de Cartagena, Medellín, Bucaramanga, son ciudades en las que se puede ver que hay un avance, pero en ciudades intermedias y en la Colombia profunda, ahí es donde todavía hay trabajo por hacer. Y complemento pues lo que dice Alex, ese es el trabajo, digamos, que debería haber y que debería hacerse por parte de los grupos universitarios y pues otros grupos, cómo se pueden alinear, cómo se puede hacer como un cruce, no sé, cómo se puede avanzar hacia generar este activismo dentro de los colegios, dentro de otras universidades, que se haya una red un poco más grande y que esa red Caribe Diverso, que pues ya hace parte de Uninorte Diverso como bandera, pues pueda tener como banderas en distintas ciudades y regiones del- de la región, básicamente. Claro, y es algo que en este momento, pues, producto de la pandemia se nos ha dificultado un poco, pero que claramente queremos recuperar y continuar. Bueno, yo creo que también me gustaría, pues, conocer un poco más a fondo, de manera anecdótica, cuáles son de pronto algún suceso, aquellos puntos de inflexión que ustedes dicen, hey, realmente es necesario continuar con esta lucha, porque quizás ni siquiera los hay. Quizás hay momentos en los que uno simplemente, pues, es consciente de que es necesaria esta lucha, seguir de forma activa la lucha por la generación de estos espacios de inclusión y por la inclusión per se. Entonces, ¿cuáles han sido estos sucesos de su vida o de pronto esos puntos de inflexión en los que ustedes han tenido que dicen, ok, el activismo es realmente necesario? Y nos gustaría comenzar con Erika. Bueno, sí, yo creo que desde el área de influencia de cada quien se necesita, claro que sí.
trabajar. Este es un tema que está en evolución y que bajo ningún lente creo yo que podemos considerarlo terminado. Sí ha habido muchos logros, pero precisamente Alex y Alfredo pues han tocado el tema de regiones de pronto que son un poco menos privilegiados. Pues yo me considero muy privilegiada porque desde mi propio microespacio familiar, como les dije anteriormente, pues fui acogida y si se generaron traumas o si hubo peleas, no sé, a nivel, dilemas a nivel personal, pues cada quien lo manejó de manera muy respetuosa, pero siempre con el amor antepuesto ante la situación. Entonces, en ese sentido, yo pues estoy muy agradecida porque he sido muy privilegiada y creo que vivo en la urbe y bueno o malo, de manera hipócrita como se dé, pues de pronto no sufro las violaciones en su dignidad, a que otras personas de pronto en otros contextos pueden llegar a sufrir. Si pensamos como un ejemplo concreto, pues ya nosotros tenemos pues la unión igualitaria y de hecho yo soy casada, yo me casé acá en Colombia y en los Estados Unidos y se supone que es algo que ya es un proceso que está legalizado, un proceso visible, es un proceso que está allí, que todo el mundo está informado y resulta que finalmente con algo como eso, que es un proceso social que tú esperarías que, bueno, ya se notifique si cumplas, entonces ya debe estar definido. Y la página de internet no servía, nos mandaron a direcciones que no eran, llegamos a la notaría y entonces el señor no lograba entender que era que nos íbamos a casar. Entonces, evidentemente, aunque hay logros, el solo hecho de pensar que pocos años atrás no hubiera sido capaz de poder hacer algo de eso en mi vida, como eso en mi vida personal, pues es un logro bastante ya impresionante. Sin embargo, pues toca seguir conquistando pues los corazones, el sentido común de la gente y también cosas tan prácticas como lo que te comento. Claro, esos procesos de pronto de invisibilización que hay por parte pues, de la sociedad realmente calan en las personas que hacen parte de la población LGBT y pues animan incluso a que se continúe esta lucha, porque es realmente importante generar esa visibilización y que no se dé por hecho de que pues ya las personas existen. No, o sea, las personas existimos y tenemos un lugar dentro de la sociedad claramente. Clau, yo quisiera continuar contigo, pero antes de ello me gustaría de pronto mencionar que, bueno, ya nosotros tenemos un poco de relación con respecto al grupo. Yo tuve la oportunidad muy linda de haber leído pues tu libro y quizás me voy a permitir en lo personal de pronto de orientar un poco esta pregunta y decir, ¿fue ese momento o ese momento está relacionado con el título Mi hijo no jugaba fútbol? Bueno, fíjate que cuando yo escribí esa primera versión, yo todavía estaba llena de prejuicios. Entonces, yo cuando voy conectándome con personas, con fundaciones y me voy liberando de todos prejuicios también, caigo en cuenta de muchas cosas y soy mucho más responsable en mi discurso de mandar información equivocada. Entonces, este ejemplo que yo hablaba, porque yo traté de educar a mis hijos que estuvieran encajaran en un molde, pues, de la sociedad, que mi hijo hiciera cosas como jugar fútbol, y resulta que ya me doy cuenta que no tiene nada que ver, entonces era parte de mi prejuicio. Entonces, todo eso ha sido un camino de enseñanza, de aprendizaje, que voy cada vez yendo un poquito más a la coherencia, y en eso es en lo que trabajo. Yo tengo hijos menores y yo trato de educarlos en la diferencia, en ese respeto por la diferencia, no solamente la diversidad sexual, ¿verdad? En todas las dimensiones de la diversidad, y eso es lo que me cuesta un poco de trabajo, cómo encajar en esta sociedad viviendo una vida coherente y respetando pues todas las dimensiones y todas las diferencias. Entonces, hay oportunidades, por ejemplo, en los salones de clase que yo también me daba cuenta de esa homofobia con que venían, y como hablaba Alex, de estos contextos
de pueblos y de ciudades, porque no solamente, yo también me he dado cuenta que no solamente en estas ciudades, sino también en los corazones. Hay personas que pueden vivir en una metrópoli, pero vienen de familias cerradas, entonces, ¿cómo están cerradas con las diferencias? Entonces, esto es un reto para mí, educar en la diferencia, con los estudiantes, cómo lograr que se quiten todo esto, que no confundan religión con valores, porque ese es el gran problema. Yo siempre les digo, el valor de la verdad a los padres, tú les enseñaste a ser honestos, entonces no les enseñes a mentir, a tapar, porque también es otro aspecto de la sociedad, de tapar. A través de los correos que yo recibo también veo cómo esas injusticias marcan. Yo he visto aquí algunos que están en esta sala que me han manifestado, pues, cómo les cambió la vida, cómo les cambia hasta la sonrisa cuando logran alcanzar ese proyecto de vida y no estar siempre con ese estigma. Entonces, ¿por qué estamos haciendo activismo? Porque es necesario. Y ojalá en algunos años ni siquiera tengamos que tener estos grupos, ni siquiera tengamos que hacer esto, pero en estos momentos sí hay que visibilizar. Entonces, eso, pues, los retos en la educación temprana, bien importante, ya es un nicho que tiene cada vez más voz. Me encanta que este espacio ya tengamos aquí 56 personas. De verdad, el año pasado éramos como 3 o 4 gatos y yo veía ya en los pasillos, ya había fotos de Stonewall. Yo decía, Dios mío, este es el mundo donde yo quiero vivir. Entonces, de verdad, hay que seguir, hay que continuar, porque estas cosas que están pasando, todavía estamos viviendo en este mundo, porque toda esta injusticia no tiene sentido si ya nosotros sabemos que esto es una realidad, si ya hemos estudiado el tema, si ya esto es parte de la academia. Entonces, eso es lo que me gusta, ya el activismo no tanto del corazón y de la emoción, sino ya de la razón y la academia. Eso nos hace un poquito como que nos respeten un poquito más. Claro, y es que, pues, de pronto para sorpresa de muchos aquí, no es, o sea, podemos afirmar de que Colombia en materia de políticas LGBT, pues quizás está un poco avanzada, pero ¿existen las políticas? ¿Pero existe realmente el cumplimiento de ellas? No. ¿Existe realmente la aceptación por parte de las personas? No. Entonces, eso es lo que debemos trabajar realmente, allí donde realmente debemos apuntar, porque de nada sirve que nosotros tengamos pues estos tipos de leyes, estos tipos de legislación que nos protege si no tenemos realmente una aceptación, si no tenemos realmente la aplicación de la misma. Entonces es importante que también se trabaje desde esa perspectiva. Y me gustaría también indagar con respecto a este tema de cuál de pronto es ese punto de inflexión o ese momento en el que uno pues se da cuenta de que el activismo es realmente necesario. Con Alex, ¿qué piensas tú? Alex. No estoy acostumbrado a usar el Google Team con el micrófono. Estoy acostumbrado a que ya tenga el micrófono activado. Pero, ok, como iba diciendo, que para mí, en el contexto de Estados Unidos, que el contexto de Estados... ¿Se escucha bajito? Un poco Están sí. diciendo. Ay, no. A ver, ¿y si me acerco? Mejor, allí se escucha mejor. Mejor. Ok, me voy a acercar. Ok, entonces yo creo que en el contexto de Estados Unidos, que acá yo me di cuenta que aún tenemos muchísimo trabajo en el año 2016, que fue el año de nuestra elección presidencial. Y en Estados Unidos la política, me di cuenta durante el año pasado, es muy, muy distinta a la política de América Latina. Que tenemos una política que es muy, muy racializada, una política que tiene mucho que ver con la identidad. La elección de 2016, el 95% de los afroestadounidenses votaron en contra de Donald Trump. El 80% de la comunidad LGBT también votó en contra de Donald Trump. Así que si uno piensa en eso, que tiene tanta distinción entre los partidos políticos en la identidad, que pensar que un número tan alto de personas había votado por ese presidente y esas ideas políticas es muy preocupante.
es muy, muy preocupante saber que vives en un país donde una gran parte, no fue la mayoría, pero una gran parte de las personas no consideraban que eso era un problema. Entonces, en ese momento, cuando yo creo que ya había llegado a un punto de pensar de que habíamos hecho casi todos los logros necesarios, en ese momento yo fui desconstruyendo ese pensamiento al darme cuenta que realmente hay muchas personas en este país que no han entendido el mensaje de activismo que llevamos décadas intentando concientizarles. Em, entonces, en Colombia, claro que es un poco distinto, como es una cultura distinta. En Colombia, yo diría que en mi experiencia vivida como norteamericano, que no he vivido tanta discriminación como una persona que sea colombiano, que se ha criado en ese país, porque la gente tiene un ojo distinto cuando tratan a un extranjero, que quieren que un extranjero se siente cómodo en su país, que no quieren causar problemas. Entonces yo creo que tuve ese privilegio, pero yo sí diría que una vez en Cartagena yo fui casi botado de un bar por el guardaespaldas que me dijo que no se puede bailar entre personas del mismo sexo en este establecimiento. Y en ese momento no sabía cuáles eran mis derechos bajo la ley colombiana. Que claro que si hubieras sabido mis derechos, le hubiera dicho que mira que no, esto es ilegal, que no se puede votar a alguien por simplemente estar con alguien del mismo sexo y que te puede denunciar. Pero en ese momento simplemente fue mi primera vez en Colombia, no sabía nada de las leyes y aún así, siendo extranjero, eso me pasó. Entonces imagínense, si es un colombiano, no van a pensar ni dos veces decirle la misma cosa en ese establecimiento. Y ojalá eso fue hace 3 años, ojalá eso haya cambiado en los años, siendo en Cartagena una ciudad muy turística, pero no se sabe. Claro, tal como, como decía hace poco, hay políticas, hay legislación, pero realmente no se está cumpliendo. Y eso es lo que realmente, de pronto, nuestro activismo aquí en Colombia debería apuntar un poco más hacia hacer que esa legislación se cumpla y también, pues, educar a la sociedad, porque realmente yo considero que, pues, una sociedad educada, pues, obviamente, pues, no va a tener este tipo de problemáticas. Alfredo, por tu parte, ¿cuál crees que fue el punto de inflexión para decir el activismo es necesario? Bueno, es una pregunta para mí personal muy grande porque tiene que ver pues con todo el proceso de aceptación, ¿no? Yo era una persona muy católica, y eso me rompió, digamos, completamente los dogmas religiosos que yo tenía, ¿no? Además que me puse a leer un poco, es una historia larguísima, pero me puse a leer el Código Da Vinci y bueno, eso todavía me puso con más dudas, ¿no? Porque no es que la historia sea real, sino que estando tú como en unas condiciones, vamos a decirlo, eh, sí, o sea, Colombia es un país un poco cerrado, entonces entre más pequeño, yo vengo de un pueblo que se llama Lorica, y es bastante conservador y católico, y yo era bastante católico. eh, Se cierra como la oportunidad de ver otras cosas, como, no sé, hay otro tipo de religiones, hay otro tipo de ver la vida, hay gente que piensa que el ateísmo existe y lo cree así, hay otras personas que son tantas cosas que han pasado en el mundo occidental que en algunas veces todo se reduce a una religión. Entonces, para mí fue muy difícil romper como esos esquemas y, y digamos un poco, estoy en contra como de cosas en cómo se maneja la religión, cómo maneja la religión el tema del catolicismo, hay distintas corrientes. Esto es un tema pues que se abre a mucho debate también porque pues, hay muchas personas que son de determinada religión, pero dependiendo su religión, entonces lo aceptan o no. Entonces hay corrientes religiosas que lo aceptan más, hay otras que lo aceptan menos.
Todo esto para decir que me costó mucho trabajo primero la aceptación del hecho de ser gay, y ya cuando yo lo acepté comencé a indagar. Yo recuerdo que mi internet sonaba bien raro. Cuando el internet sonaba bien raro, no te conectabas y ya, sino que hacía el sonido este bien extraño. No sé si a alguno de ustedes les tocó esto. Y entonces lo que yo buscaba era si el ser gay estaba bien o estaba mal. Y lo que yo encontraba era que me iba para el infierno. O sea, no salía de la bolita en la que yo estaba formada. El internet estaba como en sus inicios en ese momento. Poco a poco fui como buscando más información y que cada año iba como abriéndose más como la puerta. Eh, y al final, estando en la universidad y pues como conociendo activismo que hacían en Bogotá, sobre todo que había grupos eh, LGBT de universidades, por ejemplo, Stonewall de la Javeriana y el de la Universidad de los Andes, yo dije, bueno, puedo hacer algo. Y el que me marcó totalmente fue un evento en el que el procurador, yo coincidencialmente fui ese día al Capitolio, había una reunión en el Congreso, y entonces el procurador, era una reunión en contra del matrimonio. Yo no tenía ni idea, pero yo quería era conocer el Congreso. Bueno, yo estuve entonces en el Congreso y el procurador terminó diciendo, entre porro, porro y pase, los periodistas están, porque estaban hablando como que si estuviesen inventando las cosas eh, sobre, de lo que él estuviese diciendo. Él manipulaba mucho en todo caso. Y recuerdo ese día había un señor que alzó un pantaloncillo con los colores de la bandera LGBT, y estaba Elizabeth Castillo, otra mamá como Claudia Barteno, de Bogotá, y estaba Angélica Lozano. En ese momento ella era concejal de Bogotá. Y yo estaba ahí al lado y yo dije, no, yo tengo que hacer algo. Y me acerqué y cogí la bandera que tenían ellos, además del panzoncillo del señor lo sacaron por la fuerza porque estaba en contra de lo que se estaba hablando allí. Y alzamos pues la bandera y pues no nos podían hacer nada. Y ahí nos quedamos hasta el final del evento. Entonces yo creo que eso marcó como el hito como más importante, porque ahí empezó los grupos a favor como del matrimonio igualitario, y se comenzaron a armar más redes y yo comencé a sentir como un apoyo de que en realidad sí existía algo y sí se podía hacer algo desde el Caribe. Entonces un poco eso fue lo que sucedió. Ahí se conectó mi papá. Saludos, papi. Interesante la anécdota, de verdad que pues estos momentos como de inflexión, como comento, pues realmente nos cambian un poco la perspectiva y nos hacen pues reconsiderar realmente cuál es la labor que nosotros estamos desempeñando y cuál es nuestro papel, si realmente estamos siendo aquellos que están cambiando pues la situación o simplemente estamos, digamos que acomodándonos a ella, que realmente no es la idea, porque lo que se busca realmente es un cambio que pues derive en la inclusión y pues en la aceptación de la diversidad, que es lo más importante. Pues nada, nos quisiéramos también inmiscuir un poco con respecto a cuáles son las herramientas que ustedes pues tienen desde sus distintos campos, teniendo en cuenta que cada uno pues afecta a distintas poblaciones para ejecutar o aportar a la inclusión de la población LGBT. Y nos gustaría hablar, por ejemplo, de Claudia. ¿Cuáles crees tú que han sido tus herramientas? Porque pues tenemos entendido un poco que no solamente lo haces pues dentro de tu familia y con tus estudiantes, sino que también pues te desempeñas en otros campos. Las redes sociales han sido mis grandes aliadas. Yo no hubiera logrado pues toda esta red de apoyo, de aliados, sin las redes sociales. Yo ahí comencé a escribir, que también fue otro medio, ¿verdad? Una catarsis por medio de la escritura, pero todo ha sido por las redes. Las fundaciones que he conocido, las personas que se han unido han llegado a través de las redes, nos hemos conocido personalmente, me han invitado pues a congresos, estuve en un congreso de psiquiatría donde se trataba el tema por despatologizar y por lo que afecta a un niño pues que no es aceptado en su familia, lo que eso lleva pues a otros problemas. Fundaciones en Medellín como FAUTS que apoyan a la familia y amigos
de LGBT. Entonces, siempre que me contactan, yo los conecto con estas fundaciones, porque ellos tienen encuentros de apoyo, ellos tienen una red muy grande, y también me han invitado a estudiar diplomados también en la Universidad de los Andes, en educación sexual. Entonces esto me ha abierto, pero esas han sido las redes, la escritura y la educación. Yo pienso que siempre ha estado de la mano de la educación, porque esto pues abre puertas. Ahorita estoy trabajando en Secretaría de Educación y estoy trabajando en bilingüismo, pero como la vida es así, encuentro que estoy en la misma oficina de convivencia, y entonces ahí está pues esa oportunidad. Es una cosa como que el camino se te va abriendo, como cuando yo escribí el libro, me llegaba uno y me decía, yo te ayudo, el otro decía, yo no te cobro esto, no te puedo cobrar. O sea, es una cosa como que todo el mundo necesitaba esta voz, estas personas, porque de verdad alguien siempre está sufriendo en una familia, porque siempre hay alguien que necesita, porque hay historias desgarradoras que yo escuché en el Gay Pride, por ejemplo, personas que me decían, me escondían y me cambiaban los cubiertos en mi propia familia. Esa historia que tú dices, esto no puede estar pasando de verdad, porque como decía Erika, pues no es lo mismo ser aquí gay, pues aquí en la universidad, que ser en un pueblo o con unas familias que de todas maneras hay unas historias desgarradoras. Entonces, eso ha sido pues mis aliados a través de la educación, de las redes, la escritura y las fundaciones. Súper, súper saber eso de verdad, porque pues necesitamos realmente también parte de los aliados para llevar esta lucha, porque esta lucha realmente es de todos. Erika, quisiéramos saber también desde qué perspectiva, desde qué herramientas tú también has implementado pues estos aportes a la inclusión. Bueno, en sentido general, pues parto de que los aplico desde mi propia vida, desde mi propia esencia. Entonces, yo pues no me considero la activista de pronto que tiene un papel más que va más allá de su contexto inmediato, que puede ser, pero no sé, no estoy segura. Porque, por ejemplo, no estoy en redes. Yo soy mucho más del contacto personal. Creo que voy a estar en redes, pero necesito, no sé, estar primero en paz con la manera como desde mi posición puedo generar en las redes espacios de amor y no de odio, porque el anonimato en las redes genera mucho odio, y creo que en el momento que entre en redes lo voy a hacer como con la convicción de que tengo un plan para llamar más a los amores que a los odios. Y ese es por el motivo por el que no estoy en redes, aunque me encanta el trabajo que hace la gente en redes, me parece realmente importante, y sobre todo por los muchos rincones a donde pueden llegar. A donde yo llego básicamente es a mi círculo de influencia inmediato, que son mi familia, mis amigos, mis conocidos, mis colegas, mis estudiantes a nivel de posgrado y pregrado. Y yo creo que el aporte que puedo hacer, además de mi propia vida, de lo que puedo proyectar a través de mi propia vida, y del reconocimiento del otro, del amor por el otro, del respeto a la dignidad humana, desde mi cátedra y desde mi labor como en mi práctica pedagógica, generar espacios de verdadero intercambio respetuoso, que de repente yo creo que no estoy influenciando mucho, pero en un salón yo puedo tener 23 estudiantes y ellos también conforman sus microespacios, y son cosas como que uno a veces no es consciente del alcance que puede llegar a tener. Pero bueno, yo esperaría que por lo menos de los 22, 23 estudiantes en mi clase, si con mi trabajo puedo aliviar o aportar a la vida del número que sea, mínimo o máximo, pues yo creo que he cumplido mi labor. Entonces, lo he hecho hasta el momento, y a pesar de que es un activismo con mi comunidad pues inmediata, desde la práctica pedagógica como tal, y desde la investigación en educación. La enseñanza en lenguas la educación en general, pero sobre todo la enseñanza en lenguas extranjeras nos ayuda a explorar
nuestra cultura y la cultura de otros y es un espacio que no podemos desaprovechar para formar a nuestros estudiantes en temas de aceptación y en temas de respeto, de tolerancia, de diálogo despojado de malas intenciones o ¿sabes? En búsqueda pues, de todos vivir en una mejor sociedad. Entonces, sí, yo creo que a partir de mi vida personal para empezar y desde mi práctica pedagógica y la investigación en educación. Claro, esos espacios académicos son muy importantes para, pues, regar ese conocimiento o ese modo, pues, de aceptación, de respeto hacia la diversidad entre todos. Alfredo, cuéntanos también tú, ¿de qué manera tú consideras que has aportado a la inclusión de la población LGBT? Bueno, de por sí, pues el tema de haber dejado un grupo estudiantil, para mí eso fue como un logro. Y no tanto que haya quedado, sino que a través de los años siga funcionando. O sea, de todas maneras, cuando empezó el grupo, o sea, mi idea, mi obsesión era que independientemente si yo iba a estar o no, o si las personas con las que estábamos fundando el grupo iban a estar un tiempo o no, eh, pudieran estar mucho tiempo, eh, que el grupo por lo menos tuviese la capacidad de él mismo tener las piernas y las manos para funcionar, básicamente. Y entonces creo que quedaron como esas herramientas y digamos como lo que yo me puedo sentir lo más orgulloso en estos momentos a nivel de activismo es eso. Pues adicionalmente, modestia aparte, porque pues tampoco es la idea, pero pues estoy como miembro de Caribe Afirmativo, como miembro de la Junta Directiva. Entonces, ese tema, y adicionalmente, actualmente estuve desarrollando una tesis que estaba relacionada con como los determinantes, los determinantes de la tolerancia hacia las personas LGBT en Colombia. Entonces, la tesis mía de primer año fue relacionada con eso, un estudio econométrico, un poco, no sé si lo hablamos más adelante o algo, pero básicamente, y lo que creo que todos vamos a estar de acuerdo, sin estudios y sin nada, lo que podemos decir es que la educación es la única clave. Y lo que demuestra los números y lo que puedo demostrar con ese estudio es que con educación, independientemente del entorno rural, urbano, una ciudad pequeña, una ciudad grande, una ciudad intermedia, eh, pues con la educación es la única herramienta que se tiene para poder acabar con tanta discriminación. Claro, y sí, claro, estaríamos pues súper dispuestos a escuchar un poco de cuáles son esos determinantes que inciden pues en la forma en que se crean las políticas acá en Colombia. Súper escuchar eso. Por otra parte, Alex, quisiéramos conocer cuáles consideras tú que son esos aportes a la inclusión que de pronto has hecho. Para mí, claro que yo creo que hay simplemente relaciones con la gente. O sea, en mi vida cotidiana, eso es lo base o lo básico. Más allá de eso, claro que la educación, como que estoy trabajando en la educación en este momento, yo creo que para mí es muy importante usar esa herramienta para alcanzar a más personas. Entonces, sí, los videos que hago en las redes es pura mamadera de gallo a veces. O sea, que la vacilamos y todo, pero también yo creo que es una forma de concientizar a las personas. Yo, si quieren, si les interesa mucho el tema, pueden ver que hace 2 semanas, publiqué un video en YouTube explicando la lengua de la comunidad LGBT en Estados Unidos, que realmente existe un sociolecto o algunas expresiones que se entienden dentro de nuestra comunidad, pero que afuera de la comunidad LGBT, hasta los nativos hablantes de la lengua no van a entender. Entonces, creo que a través de esas cosas que son básicamente es concientizar a la gente de la existencia de una cultura de esta comunidad es algo muy importante. Y yo creo que la gente
tiene mucho interés en eso. Entonces me gusta mucho ese trabajo, trabajando con lo que son los jóvenes, los universitarios, que realmente yo me considero básicamente un universitario de la misma edad que mis estudiantes a veces. Entonces es una oportunidad excelente para relacionar y para que pueda compartir mi cultura, que es mi cultura estadounidense, y también mi cultura como una persona de la comunidad LGBT. Súper recomendadísimo el video, por cierto. Pero sí, estos espacios que generan pues visibilidad realmente son importantes porque pues nos dan a entender, incluso para personas que no están o no están tan empapadas de lo que es la población LGBT, pues también se enteren de que estamos aquí. Pues hay un dicho muy estadounidense que es "We are here, we are queer". Entonces, claramente el pararse a uno y decir aquí estamos y que las personas sepan que por más que intenten pues generar actos de invisibilización, no nos vamos a ir, es muy importante. Entonces, muchas gracias por esa parte. Bueno, quisiéramos también conocer, ya para ir cerrando esta parte pues, de preguntas más formuladas y tal, y pasar pues, a las preguntas que de pronto tengan desde el público. ¿Cuáles creen ustedes que es el próximo logro a conseguir en Colombia con respecto a la aceptación, la diversidad, la inclusión de las personas LGBT? Y bueno, Alfredo, ya que tú pues, estás un poco empapado de este tema debido a tu tesis, pues iniciar esta parte de la conversación. Bueno, bueno, personalmente mi reflexión es más como a nivel global. Digamos, en Colombia, en materia de derechos, cumplimos todo lo que necesitábamos. Puede que alguien después me vaya a corregir por esto, pero haciendo una revisión, yo le decía a un conferencista francés, Frédéric Martel, una vez que estaba en una conferencia, que habló todo el tiempo de una cantidad de países y habló sobre el avance de los derechos de los países, y cuando mencionó Colombia, mencionó fue el tema de la droga. Entonces, pues de eso que se creó una amistad, ¿no? Después de eso, pero yo sí me la acerqué y le dije, en Colombia en estos momentos nosotros tenemos más derechos que los franceses, entonces no puede decir que, o sea, hacer un ejemplo de Colombia por el tema de las drogas o de telenovelas y no poner el ejemplo de lo que sí está en la ley. Decía, pero sí, es cierto, pero es que la ley es una cosa y la realidad es otra. Sí, pero es cierto, pero eso no significa que tengamos que negar la realidad constitucional. En general, yo creo que a Colombia le hace falta recursos para lo que estaba haciendo Gina Parodi, que se paró un poco por pues, todo el escándalo que hizo el Centro Democrático. Hace falta recursos para que se pueda llegar a más regiones y pues se pueda llevar no solo el tema de lo LGBT, sino el tema de la discriminación afro, sino también el tema de las personas que tienen alguna discapacidad física o motriz, entre otras cosas. Me alejo un poco de la pregunta, pero la respuesta está relacionada más con la ONU. Hay declaración de la ONU sobre todos los derechos, sobre derechos de las mujeres, sobre derechos de los pueblos indígenas, etcétera, pero no se ha podido llegar a un encuentro por los países, algunos países africanos y de Asia, a un consenso, a una declaración sobre los derechos de las personas LGBT. Entonces, más que en Colombia, yo creo que Colombia debería tener, ya que estamos abanderados en este tema a nivel constitucional, se tendría como que trabajar a nivel mundial y ojalá ser garantes de esos derechos en otros países donde hay gente que muere y es asesinada por el hecho de... Pues en Colombia sigue pasando, pero se puede trabajar las cosas de distintas áreas, desde lo local y también pues, a nivel internacional. Bueno, muy cierto lo que nos comenta, sí hace falta pues, mucho más trabajo y precisamente nosotros somos abanderados y podríamos de alguna u otra manera liderar pues, ese proyecto o esa iniciativa. Claudia, ¿tú cuál consideras que es nuestro próximo paso, nuestro próximo logro a conseguir? Bueno, yo creo que en cuanto a las familias todavía hay un largo camino por recorrer. O sea, nosotros no hemos avanzado mucho, la verdad. Si bien los cambios culturales
toma un tiempo, pásate por las redes y date cuenta de los comentarios de los haters y te das cuenta que todavía hay un gran camino por recorrer. En los hogares todavía hay muchos silencios, indiferencia, y los padres lo que hacemos es perdernos momentos valiosos con nuestros hijos. Entonces, todavía hay un largo camino por recorrer. Como hablamos de la educación, hay que unirnos, familia, academia, sociedad. En la parte laboral todavía hay mucha discriminación. Entonces, yo creo que nosotros apenas estamos comenzando este camino, estamos visibilizando el tema con estos espacios, pero en las familias, en las culturas, hay que, en la parte de religión, ¿no? Todavía hay toda esta confusión, entonces sí, hay mucho camino por recorrer. Y la labor nuestra, pues como no es seguir pues ni con banderas ni nada, sino un microactivismo que nazca del corazón y del hogar, es parar esos chistes que hagan daño a las otras personas, comenzar por nuestra casa, por nuestro hogar. Es la forma como yo creo que todos podemos seguir construyendo un mundo mejor, pero todavía estamos en pañales en este tema de familia. Claro, debemos pues entrar por todas las partes. Y como ya había dicho previamente, pues la familia es uno de esos espacios que deberían ser seguros y no lo están siendo. Erika, también nos gustaría conocer tu perspectiva con respecto a este tema. ¿Cuáles consideras tú que son los siguientes pasos o los siguientes logros? Bueno, creo que Cristian y Claudia de cierto modo lo han tocado. Por allí, yo soy una apasionada de temas de paz estos días, es como el interés investigativo que he desarrollado o académico que he desarrollado recientemente. Y a alguien le escuché que la paz la hacen los líderes, pero son los pueblos quienes la mantienen. Ocurre lo mismo con este tipo de políticas, ¿cierto? A nivel de, por la lucha de activistas como quienes están hoy aquí, se llegan a unos logros muy importantes. O sea, el hecho de que ya un Estado reconozca legalmente y dé visibilidad legal a un segmento de la población deslegitimizado o no visualizado o invisibilizado, perdón, ya es un logro de por sí grandísimo. Sin embargo, eso es un gran primer paso y ahora viene pues el bringing down, like, traerlo a la mente, al sentir y a los corazones de la gente. Entonces, cosas como el ejemplo que di de un proceso sencillo de legal de un matrimonio entre dos personas del mismo sexo que se asume como algo que debe estar funcionando ya y que debe, y de repente que la misma actitud de la gente que está a cargo del proceso, que la misma, o sea, te vas encontrando como con esos pequeños obstáculos en el camino. Eso que ya se logró a nivel legal y que ya está visibilizado y que ya está, entonces ahora toca de alguna manera traerlo al mundo real con la gente y a tratar de cambiar, o no cambiar, digamos, a evolucionar el mindset de cierta gente que aún se muestra pues contraria, ajena, opuesta a reconocer esos derechos humanos de por sí y de base. Entonces, en ese sentido, creo que la educación tiene un papel muy importante y creo que por allí hay algo, hay un área bastante rica para explorar. Entonces, pues es mi área y es por donde yo particularmente lo veo y por donde aspiraré a trabajar mientras me sea posible. Claro, evidentemente eso de realizar y traer a la realidad todo eso que hay es el paso más fundamental y el más importante, sobre todo en estos momentos. Alex, antes de pasar con pues, las preguntas que hayan de pronto de parte de los audientes, del público, perdón, quisiéramos saber qué piensas tú que es cuál es el próximo paso, lo siento. ¿Cuál es el próximo paso o el siguiente logro que debemos obtener? Hablando
desde la perspectiva de Estados Unidos, o sea, que realmente no conozco exactamente la realidad legal y en Colombia, pero en Estados Unidos vivimos un momento muy preocupante, o sea, hay mucha preocupación en este momento por lo de que tenemos un lado de la política que quiere nada que ver con movimientos de derechos para grupos minoritarios y tenemos otro lado de la política acá que está abrigando, que está impulsando esos movimientos. Ese proceso no existe, o sea, no fue la realidad de la política en este país hace 40, hace 30 años. Es un proceso de las últimas 2 décadas que por lo menos ha ayudado que los grupos que están abogando los derechos, que sea para la comunidad LGBT, que sea para la población afroestadounidense o las comunidades indígenas en Estados Unidos, se han consolidado. Y creo que eso es nuestro próximo paso, es que esos movimientos por separado no tienen tanto poder. Pero si todos los movimientos están abogando en nombre de los otros movimientos y en nombre de su propio movimiento, es ya un frente que puede realizar mucho cambio político y puede asegurar que no estemos regresando a los tiempos de atrás, que es el miedo que tenemos en este momento, pues que ahora que la política claramente ha parcializado entre dos lados, uno en pro de la comunidad y otro que realmente no quiere nada que ver con la comunidad. Entonces, ahora todo tiene que ver con las urnas, que es lo que va a decidir la gente y si la gente va a reconocer que están votando por los avances de nuestras comunidades o para el retroceso de nuestras comunidades. Claro, y esa manera en que nosotros elegimos a nuestros gobernantes incide demasiado en la creación de políticas y la manera en la que se administra pues, parte de una región, de un país, de una ciudad. Todo eso va a influir claramente. Y si tenemos en estos altos cargos a personas que no están abiertas a la diversidad, pues tenemos realmente muchas cosas en contra de esa perspectiva. Ok, entonces nos gustaría movernos en este momento hacia las preguntas que hay en el público. Entonces, de parte de Natalia, tenemos una pregunta. No sé quién la quiera responder de parte de ustedes, pero ella pregunta de cómo se puede educar a las personas que demuestran este tipo de comportamientos. Y creo que ella formuló la pregunta, si no estoy mal, cuando Claudia estaba hablando. ¿Me pueden confirmar? Sí, por aquí veo que alguien hizo un comentario. Daniela Patricia Solano. Puedo decir mi experiencia. No sé si estás... Sí, pero antes de pasar con la experiencia de Daniela, me gustaría que pues abordáramos la pregunta con respecto a cómo se puede educar a las personas que muestran este tipo de comportamientos, y creo que se refiere a comportamientos pues cerrados a la diversidad, ¿cierto? Natalia Andrea. Sí, comportamientos pues cerrados a la diversidad, a la diferencia. ¿De qué manera ustedes creen que se puede educar a esas personas? Yo no. No sé quién quiera pues responder. Bueno, como hablé, dale, Erika. Dale, Claudia, dale, yo sigo, dale. Bueno, yo les hablé de cómo hago yo de parar los chistes, ¿no? Parar todos esos comentarios de odio que van más allá, de no dejar en la desinformación, porque una de las cosas que yo he aprendido es aprender a desaprender. Como desde el día cero me educaron de buena fe, ¿no? Por las instituciones, por los padres, por los colegios, con ciertos teorías, preceptos, ideas, y yo comienzo a partir de este camino a darme cuenta pues que la verdad es otra, y yo no puedo dejar a la otra persona, así no esté pasando por esta situación, así no esté en estos zapatos de estas personas que están siendo discriminadas, con una desinformación. Entonces, el camino, pienso yo, que se educa
de buena fe y también siempre con el corazón. Uno encuentra las palabras, cómo llegar a las personas, pero no a través del odio, de la protesta. Hay momentos donde la música, la literatura puede llevarte a que te lleves pues, esos cambios de pensamiento, esa transformación, no solamente por estar viviendo esta realidad. Entonces nosotros pues, tenemos esta misión, encontrar esos momentos, esos espacios para llegar a transformar a las personas. Ahora sí, después se me cortaba la inspiración. No, de acuerdo, totalmente de acuerdo, Clau. Creo que no sé si es la única respuesta, ni mucho menos, pero creo que un buen comienzo es en el momento que ocurre, pues, abordar a la gente, ¿cierto? Y de repente proponer hasta ejercicios, no sé, discursivos en algún momento que termina uno envuelto en discusiones. Mi esposa siempre critica el uso de marica. ¿Por qué en Colombia usamos, ay marica, qué vaina bacana, ey marica, qué tal cosa, uy marica, qué cosa mala, marica, y todo eso? Entonces ella la impresiona porque y yo la usaba. O sea, yo usaba inconscientemente, uy, marica, qué día tan duro. Y se la anteponía a todo, era un comodín, y es un comodín que realmente funciona para todo, pero llega a una perspectiva diferente y de pronto, ven, ¿por qué? Pero ¿por qué anteponérselo? ¿Y por qué no usar otra? Bueno, eso da para un estudio lingüístico impresionante, pero bueno, me llevó a cuestionarme y me llevó a preguntarme, ¿cierto? ¿Por qué? ¿De esto de dónde viene? Y hasta hacerle como el seguimiento discursivo, así todo como nerd, todo el seguimiento discursivo del uso de la palabra y en qué contexto y todo lo demás. Y bueno, eso me llevó a que poco a poco la dejé usar y de hecho ya no la uso muy, no sé si de pronto por ahí inconscientemente se me puede escapar en algún momento, pero es el uso consciente del lenguaje y eso parte a través de cosas que de pronto para otros no son visibles, como lo dijo Clau en algún momento, y entonces tú, si la persona luego de eso decide pues seguir con la misma actitud, ya no va a ser por ignorancia o no va a ser porque no tiene la sensibilidad para o porque nadie nunca lo ha ayudado a ver, va a ser por selección propia y va a ser porque tiene la intención de o porque está convencido de lo que cree, pero no va a ser necesariamente porque no sabe el daño que de pronto puede llegar a estar causando haciendo algo. Entonces yo creo que de entrada pues generar esos espacios como de discusión sana y cuando algo como eso ocurra, pues no huirle, sino más bien tratar de generarlo un espacio como de discusión o de reflexión. Claro, también tenemos que tener en cuenta que, bueno, los usos del lenguaje pues evolucionan y así como hemos visto que hay ciertas apropiaciones del lenguaje que solía ser ofensivo para ciertas poblaciones, pues esas mismas poblaciones se han apropiado y lo han desvinculado pues, de ese lenguaje o ese significado ofensivo pues que tenía de alguna manera, como lo es el término queer en inglés o incluso me atrevería a decir the N-word, pues también tiene como que esa desvinculación de las personas que están por fuera de ese grupo, de esa realidad social. Entonces es algo también a tener muy en cuenta. Desde el chat, ¿sí? ¿Sí? Disculpa, Cristian, sí, ahí es importante también ver como el uso de nigger en inglés, ¿no? O sea, los nigger entre ellos se dicen nigga, que no debe ser nigga porque tú no debes usar nigga con nadie, pero nigger de pronto es una palabra que otra persona fuera del círculo no utilizaría, pero dentro de la comunidad tú puedes hacerlo y está perfectamente aceptado. De repente la parte reflexiva nuestra mirar es en nuestro lenguaje. Si de pronto yo por pertenecer a la comunidad lo uso y de cierta manera no sé tampoco si es correcto, pero de cierta manera lo hemos aceptado intergrupalmente, el uso por fuera del grupo ya no tiene la misma intención, puede llegar a tener una intención diferente. Entonces son porque es un tema complicado, entonces es como, está muy ligado a la cultura y a la idiosincrasia. Pero hay cosas de la cultura y la idiosincrasia que no por ser parte de la cultura son cosas que son buenas o son cosas que debemos conservar.
Entonces, como mantener esa parte crítica siempre. Sí, el pensamiento crítico en estos casos es muy importante. Desde el chat, Daniela nos quería compartir una experiencia. No sé si te gustaría, pues, explicarla, pues, a viva voz o si prefieres que la leamos. Sí, yo creo que sería como chévere si hay gente interesada, ¿no? En aportar y dialogar con nosotros que estén ahora conectados. ¿Sí se escuchó? Sí, Daniela, no sé si Ok. quieres, no sé si quieres que la leamos o quieres, pues, decirla a viva voz claramente. Ok, no, también lo decimos porque, pues, es importante tener en cuenta que no siempre el hogar en el que uno está es un espacio seguro. Bueno, ella nos cuenta que desde en el colegio, pues ella pues había tenido, pues, un proceso de exploración sexual y pues el bullying con respecto a la orientación sexual, en este caso que era de una compañera que era lesbiana, pues se hizo evidente y por eso mismo pues la suspendieron del colegio. E incluso a ella, por tener ciertos como comportamientos que la gente suele asociar a una orientación sexual, que eso es fatal porque realmente pues la manera en que uno se expresa no tiene nada que ver en ningún sentido con la orientación sexual, pues también le habían incluso golpeado, lo cual es muy fuerte de leer. Entonces, ella piensa de que es una experiencia muy dura y así mismo nos comenta Sharon de que en su escuela pasaba algo. Entonces, quizás ellas no formularon una pregunta explícita, pero a mí me gustaría saber cómo piensan ustedes que se puede erradicar este tipo de abusos, este tipo de exclusión que existe dentro de las comunidades educativas. No sé de pronto si Alex y Alfredo nos quisieran compartir un poco de su experiencia y claramente Claudia y Erika están invitadas a hacerlo. ¿Puedo decir algo? O sea, mi Claro, claro, sí. pregunta no va tanto orientada, bueno, con lo que escribí, no tanto a los estudiantes, porque entre nosotros hay bastante aceptación y no hay tantos problemas, pero ¿qué hacemos en caso de que las directivas sean las que sean, por decirlo así, de mente cerrada? Y eso es Y, o aún sea, más fuerte, sí. Sí, sí. sí, o sea, no le prestan atención a los papás, a nosotros. El colegio no era católico, pero era femenino y ahí las directivas eran muy religiosas y nosotros teníamos unos espacios como de comunidad, le llamaban, y todo el colegio estaba reunido y siempre habían como discursos de odio, habían como que no se toquen, vimos un movimiento raro en las escaleras, llamaban a la gente y les decían, dime quiénes son las lesbianas en tu curso, o sea, era muy feo y nosotros no podíamos hacer nada. ¿Qué se puede hacer para cambiar eso? Sí. ¿Ustedes lo escucharon? Es una gran pregunta. Yo inclusive en un párrafo del libro digo eso, ¿qué hacemos con ese estudiante en esa sala de religión, allá sentado en la última fila pensando y escuchando pues que el profesor le dice que está en pecado, con esas terapias de regresión? Esa es una gran pregunta que no tengo la respuesta porque obviamente para esto escribí el libro porque tengo muchas preguntas. Ustedes tienen las respuestas porque ustedes son las personas que nos están, como tú bien dices, no tienen problemas esta nueva generación, es la generación que nos tocó pues vivir todos estos preceptos desde nuestros padres. Entonces es cómo poder visibilizar, cómo poder aceptar sin que de verdad nos toque el hombro en situaciones. Esa es una gran pregunta. Pues no sé si pueda comentar como algo, pero si está como interesada en, como en alguna ruta, en realidad, o alguna denuncia, no sé si sea algo actual, con Caribe Afirmativo hay unos abogados que pueden respaldarlo porque ahí hay una violación de derechos enorme contra pues, los menores. Eh, en la costa Caribe Afirmativo es quienes podrían apoyarlos, los abogados directamente.
Y sí, pues lastimosamente suceden esas cosas, pero me surge como la inquietud de todos los panelistas que estamos aquí y las personas pues que están escuchando, de alguna manera crear como una red de apoyo, porque veo que también hay como jóvenes, no solo de la universidad, sino personas de otras universidades y inclusive de colegios que pueden estar teniendo problemas y que de alguna manera uno pueda servir como de guía, pues no es todo el tiempo, pero de guía como frente a eso, como una pequeña campaña que se organice sobre el tema. Solo lo pongo como en el panel y si hay alguna persona interesada, pues me gustaría como apoyar esa iniciativa. Porque es preocupante. Hace poco yo estuve en una reunión de un grupo de apoyo de personas con problemas psiquiátricos y psicológicos y había pues bastantes personas que eran de la población LGBT y había una persona, me reservo el nombre, que quería suicidarse porque no encontraba como apoyo. Entonces, siempre hay personas que están como en esa distancia y en esa distancia en la que no hay nadie que los apoye y una voz como de apoyo. Sí, existen trabajos desde distintas organizaciones, pero creo que hace falta cosas que sean como más personales, más, que lleguen más a las personas. Así es. Sí, son Lo como... importante también de los profesionales de psicología, por ejemplo, yo estuve hablando con este semillero de los que iban a entrar y la importancia de lo que es este profesional de las personas, porque deben llegar a esta vocación, a estas personas, gente con empatía, sin prejuicios, porque es, digo yo, una gran responsabilidad que tienen unos psicólogos, porque uno acude al psicólogo y si es un psicólogo cerrado, entonces no vas a encontrar, el joven no va a encontrar ese apoyo y suceden esto, cosas que pasan. Y a nivel también del profesional de la educación, Clau. Y yo creo que, bueno, hay mecanismos hoy día a nivel de ley, ¿no? Pues de repente si los derechos de alguien están siendo violentados, pues como Alfredo lo indica, de pronto hay mecanismos legales para abordarlo. A nivel de conciencia colectiva es una gran pregunta, ¿cierto? Para la que creo, no estoy segura que ninguno acá tengamos respuesta. Pero el tener como políticas públicas y sobre todo porque la política pública la hay. Ahora mismo yo estoy con un estudiante de maestría, está trabajando en una tesis en la que está analizando el tema, por ejemplo, de Cátedra de Paz. Y Cátedra de Paz está reglamentada desde 2014. Y hoy día, pues, si te vas a las instituciones, vas a encontrar muy seguramente que de eso, en realidad, muy poco. O sea, está bien escrito y de pronto lo justifico con alguna hora dentro del pensum, tengo algún libro que le digo a los profes, coge, enseña eso, y de repente es con todo lo que tiene que ver con formación en ciudadanía y derechos humanos. Entonces, yo creo que es una cosa que actúa en doble vía. La política por lo menos ya está y tenemos maneras legales de hacerla cumplir y viene todo ese trabajo. Yo creo que los programas de formación docente tienen un papel muy protagónico, importante en lo que puede llegar a ser el manejo de todas estas políticas en las instituciones de educación, porque si de entrada el docente, que es el que está a cargo de cosas como las que han puesto en el chat, que si yo veo un acto de bullying en mi clase o que si lo asumo, lo veo, entonces como no sé cómo manejarlo, yo le huyo a eso. Entonces no, esa es una oportunidad de aprendizaje grandísima que muchos profesores de pronto desperdician por el temor a no saber cómo manejarlo. Pero en parte es porque dentro de sus planes de estudio, dentro de su formación profesional, no ha habido un espacio para esa parte de la conciencia ciudadana y de los derechos humanos. Entonces yo creo que es un trabajo en ambas vías, como top-down y bottom-up, o sea, e irlo construyendo porque es algo masivo. Claro, el esfuerzo tiene que venir de distintas partes. Catalina nos pregunta cómo podemos ser buenos aliados para la comunidad. No sé, Alex, si te gustaría responder esta pregunta.
Sí, con mucho gusto. Yo diría que es simplemente asegurarse de que uno esté informado. Yo creo que eso es importante, como hace con cualquier tema que sigue, con cualquier tema que es importante para esa persona. Entonces la persona, en especial si eres una persona que tiene muchos amigos que hacen parte de la comunidad LGBT, es muy importante mantenerse informado y al tanto de desarrollo en esa comunidad, de las noticias, de que si hay alguna ley que están abogando. Y ese interés es lo que hace una persona un buen educador para otros, para que vaya también hablando con la gente, porque hay muchas veces que lo que pasa es que las personas que quizás no hacen parte de la comunidad LGBT, ellos en su vida cotidiana no van a interactuar tanto con otras personas de la comunidad LGBT como una persona gay o trans. Entonces, esa persona tiene un alcance más que va más allá de la comunidad, que pueden aprovechar de esas oportunidades para tener conversaciones y adelantar esos mensajes. Claro, sí, es importante, pues desde nosotros mismos, pues de las personas que quieren ser aliados, yo creo que todo el mundo debería ser aliado, es hasta que realmente no se necesiten los aliados porque ya se acepta esta realidad, porque por ahora las personas pues no quieren pues aceptar que esto es una realidad y que obviamente hay que convivir con esto. No sé si alguien más quisiera agregar algo con respecto a esta pregunta. ¿Cuál creen ustedes que podría ser un buen ingrediente para ser un aliado? Un buen ingrediente, un buen componente. Pues como educadora, pues desde el plano de mi experiencia personal y profesional, yo creo que para quienes estamos en este rol, el, el crear, el luchar siempre por crear espacios seguros. Antes que estudiantes, pues que estamos formando en alguna profesión, estamos formando seres humanos. Y creo que el hecho de ayudar a establecer como, no sé, líneas de empatía entre la gente, eh, el simplemente estar allí para cuando un estudiante eh, se sienta abrumado, abrumada, que necesita que ser escuchado. Yo creo que con eso uno hace bastante, eso tiene mucho poder. Eh, y bueno, por lo menos desde la parte de mi quehacer docente y desde mi influencia como ser humano en mi comunidad, yo creo que esa es una de las maneras de ser aliado a la comunidad, como saber que pueden contar contigo en el evento de que de pronto una situación se dé y puedan necesitar de algo tan simple como escuchar. Y no sé, de pronto en participación como eventos como estos, tratar de llevar la conversación como a otros espacios. Yo creo que esto nos hace aliados y como Clau lo dijo, pues esto ha crecido y si de pronto fueron 4 personas el año pasado, pues hoy son 50 y algo y el próximo año serán 100, 100 y pico y así el mensaje se va el mensaje se va pasando voz a voz, va alcanzando más gente y bueno, creo que se van logrando mayores cosas. Sí, muy cierto lo que comentas. Miguel Ángel, le gustaría conocer, pues, cuál creen que debe ser el acercamiento que de pronto hay que tener o cuáles estrategias se deben utilizar para aquellas personas que de pronto tienen una convicción sumamente religiosa y pues son muy fieles a estos tipos de paradigmas que dicta la sociedad, para que pues hagan o dejen de lado estos prejuicios y pues no diría tanto como, pues la palabra correcta en este caso sería para que acepten y respeten la realidad que hay en otras personas. ¿De qué manera creen ustedes que se puede conseguir esto? Lo religioso es tremendamente difícil. Es tremendamente difícil porque lo religioso es irracional. Lo religioso la mayor parte del tiempo involucra emociones y son emociones arraigadas muy difíciles de combatir. De hecho, estaba leyendo hace poco que en muchos estados dominados por fundamentalistas, las comunidades LGBTI no se han podido meter por el tema de derechos de gays
o lesbianas, porque el solo mencionar esas palabras detonan un rechazo absoluto. Entonces han tenido que usar aliados, han tenido que hablar de cosas como el derecho a la no tortura o el derecho a la dignidad humana o el derecho, porque está como en una capa irracional del pensamiento humano. En algunos momentos, pues no sé, viendo hace poco un programa en temas de radicalización, mucha gente ha sido derradicalizada cuando de pronto se generan espacios de conversación en lo religioso, y entonces yo me doto de argumentos para contraargumentar en religión lo que tú me estás diciendo. ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién escribió eso? Y entrar, pero es muy difícil desde la emoción de la religión generar un cambio racional. Entonces, de pronto la entrada por otros aspectos, no sé, cultura, arte, humanidad, sociedad, creo que son es un poco más, puede haber mayor realidad en el acercamiento que a través de la irracionalidad de la religión. Claro, sí, hay que buscar esos puntos de convergencia que pues, nos permitan acercarnos. Alfredo, yo voy a tomarme el atrevimiento de decir que no sé si es el papá de Alfredo, pero dice que le No, él gustaría hablar un salió, poco. se salió, ¿Ah, salió? se salió, Ah, bueno, sí, una lástima, pero nos hubiese encantado tenerlo. estaba hablando con él. Claro, no hay problema. Pero no, digamos, lo que él quería hablar un poco era el tema de la aceptación por parte de cómo lo ha aceptado ahora el catolicismo, ¿no? Que el el Papa Francisco dijo una vez en un avión que él no era nadie para decir qué hacer o lo que no hacían los homosexuales. Pero básicamente, y él tiene una formación católica pues más conservadora, pero abierta. Es bien interesante pues esa perspectiva. Yo quería hablar un poco como del tema de los estereotipos. O sea, básicamente, o sea, yo recuerdo cuando mi mamá se enteró que yo era gay, yo me imagino que ella tenía muchos estereotipos en su cabeza. Y lo primero para ella era cuál va a ser la vida de mi hijo, ¿no? Y ella se preocupó, pero lo hizo con todo el amor del mundo. O sea, porque eres así, ¿qué está pasando? O sea, en realidad en ningún momento dijo como que no seas así. Era más como una manera como de entenderlo, ¿no? En algún momento u otro sí se ofusca y dice como que, pero ¿cómo es posible que esto le haya sucedido a mi hijo y no a otro hijo? Es que somos dos, es mi hermano y soy yo. Entonces, confesiones de familia. Entonces, le tocó aceptarlo porque es una cuestión natural y no hay mucho que debatir. O sea, es un tema porque la gente piensa que tenemos otras vidas, tenemos otra manera de sentir, tenemos otra manera de interactuar. Entonces, todo el tema relacionado con los estereotipos, por ejemplo, de las marchas, yo recuerdo que a mí me costó mucho trabajo que Uninorte Diverso saliera en una marcha, porque yo no quería yo no estoy en contra, cada quien vive su vida como la quiere vivir, pero también había una parte que tenía que reivindicarse y era ese otro lado que estaba siendo desconocido y que no estaba siendo, digamos, aceptado. Lo extraño era que en Barranquilla hacían las marchas y todo el mundo lo aceptaba, pero al mismo tiempo es un tema contradictorio, ¿no? La marcha que hay en Barranquilla es lo más contradictorio que yo he visto. A la final se encontró como la forma y el grupo participó, yo esa vez no participé y fue de una manera un poco más académica, con la camiseta que tiene Claudia y la mano esta de cartón. Entonces, es eso, es como, dependiendo de lo que uno es como reconocerse, y si uno es como el estereotipo que hay, pues aceptarse a través de ese estereotipo, y si la persona no lo aceptan a uno, pues uno se tiene que aceptar y ya está. O sea, nadie te va a decir cómo tienes que ser tú en la vida. Pero si tú te identificas con otras cosas y tienes una vida que la has pensado de forma... de tu forma puntual, también está bien. El tema es
eliminar esos estereotipos y no pensar que vas a ser menos humano, vas a ser menos persona por el hecho de una condición sexual. Es que yo lo digo ahora y me parece ridículo que uno en el siglo XXI esté haciendo esos debates, pero es que el tema es tan fuerte desde lo conservador y lo religioso que hay muchísimo trabajo que hacer. Entonces, para algunos nos sonará un poco tonto, pero no es algo que está ganado, es algo que llevamos toda la civilización hablando y seguiremos hablando porque siempre va a haber personas que van a querer imponer sus ideas radicales y lo importante es que estemos nosotros y otras personas que vengan para no callar las voces y decirle a niños como, se me olvida el nombre, pero de Cincelejo, que hay personas que lo están apoyando y hay personas que están pensando en él y que quieren un buen futuro y que están seguros de que pueden lograr cosas y salir adelante. Muy importante todo eso que nos mencionas. Es indispensable para continuar esta lucha. Ya para finalizar, nos gustaría cerrar con una pregunta que quizás podrían ustedes definir de manera rápida en una sola palabra. ¿De qué manera ustedes definirían activismo? Entonces, siguiendo el orden de las presentaciones que teníamos, Claudia, ¿qué quisieras decir tú? Activismo para mí es coherencia. Coherencia por una vida justa, una vida amorosa, una vida de verdad. Dale, muchas gracias. Erika, ¿tú qué piensas? Pues no en 2 palabras, pero un poco más de 2 palabras. Yo diría que activismo es actuar en la justicia y en el amor. Muy sabio. Alex, ¿qué piensas que es activismo? Para mí, activismo es lucha. Siempre es una lucha, es un proceso, así que siempre hay que estar en esa lucha y dispuesto a arriesgarse un poco para adelantar esas causas. Muy importante el luchar por esto. Y Alfredo, ¿qué piensas tú que es activismo? Un compromiso con tus principios, o que se me ocurre. Sí, sobre todo porque de allí nace la aceptación. Bueno, ya no siendo más, de verdad quiero agradecerles a nuestros panelistas por el tiempo. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Erika, Alfredo, Alex. De verdad es un gusto haberlos tenido durante este poco más de hora y media. De verdad es un placer porque este espacio creemos que es importante para la formación de activistas y demostrar que ese paradigma de que de pronto el activista es solamente aquel que se coloca a protestar o aquel que se coloca no sé, de alguna forma, que no estoy diciendo que sea mala, simplemente el activismo es tan amplio que lo podemos abordar de distintas formas, que lo podemos abordar de distintas maneras y todas buscan llegar a cierto segmento de la población o buscan alcanzar a cierto segmento de la población. Entonces, muchas gracias de verdad por su participación. Pues desde Uninorte Diverso estamos siempre abiertos para tenerlos a ustedes porque realmente es un placer haberlos tenido con ustedes. Este espacio nos gustaría que se siga repitiendo porque consideramos que esto es importante y de nada, de verdad, muchas gracias por este espacio y recuerden a todos los que están aquí pues que pueden inscribirse en nuestro grupo ya que hemos permitido el ingreso a personas externas a la Universidad del Norte. Entonces pueden encontrarnos en Instagram como @unortediverso. Entonces a todos de verdad muchas gracias y un placer haberlos tenido acá. Gracias, Cristian, a ti. Muchas gracias a todos. Chao, un abrazo. Gracias, chao. Buen espacio, que inviten a los padres, a los maestros, a todos. Así es. Que tengan todos un muy bonito día. Gracias. Chao.